el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que sepa bailar bien entrará al reino de los cielos. No todos los que no sepamos bailar nos vamos a quedar afuera, ¿verdad? En otra ocasión decía, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y yo quisiera que antes de que iniciáramos con la predicación de la palabra, pegáramos una revisadita. ¿Dónde está tu corazón ahorita? La verdad. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, o mejor dicho, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que si no revisamos muy bien en dónde estamos, qué sentimos, qué queremos, qué buscamos, vamos a descubrir que va a pasar el tiempo y vamos a ser una iglesia que viva los ciclos litúrgicos repetitivamente, muchísimas veces. Una cuaresma más, una pascua más, un adviento más, una navidad más, pero no vamos a tener conversiones de verdad. Vamos a seguir sufriendo cada vez más como iglesia todos los escándalos que vemos y vivimos en la cotidianidad, y quizá un escándalo que no hace mucho ruido, que no es tan grave, ¿verdad? Como las noticias esas extraordinarias que de repente oímos en nuestra iglesia, y es el escándalo de los corazones apáticos. El escándalo de los que ya no aman al Señor, el escándalo de los que ya no les importa, el escándalo de aquellos que nos reunimos como iglesia, pero a hacer otro tipo de cosas. Hoy en día hay muchísimos grupos cristianos para chatear, para ponerse de novios, para salir de viajes, para hacer muchas actividades, para peregrinar inclusive, pero podemos caer en el contexto concretísimo de este pueblo me sigue honrando con sus cantos, con sus alabanzas, con sus presencias inclusive, pero su corazón está lejos. ¿De qué serviría hacer todo esto? Toda la organización maravillosa de un Pentecostés en la parroquia del Sagrado Corazón, si nuestro corazón no arde. ¿Y quién es el responsable de que arda tu corazón? ¿A quién le importa que arda? Si esto fuera un contexto, si esto fuera una competencia de American Idol, estaría muy bien. Todo el mundo levantando la mano, que me escojan a mí, yo quiero pasar, yo quiero hablar, yo quiero cantar, yo quiero hacer algo. Yo me pregunto una cosa, me lo he estado preguntando en estos días previos a este retiro. ¿De qué depende la venida del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo viene o no viene? Sí viene. ¿El Espíritu Santo se nota en mí que viene? Ya nomás 3 dijeron sí. Después a la salida les vamos a preguntar en qué se les nota, ¿verdad? Pero qué curiosos somos. Nosotros sabemos que cumple Dios su promesa. Donde 2 o más se reúnan en el nombre de Jesús y pidan algo, se pongan de acuerdo, se les concederá. Si un padre de familia oye a su hijo que le pide un pan, ¿le da una piedra? Si pide que le dé un pescado, ¿le da una serpiente? Jesús decía, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón le dará el Espíritu Santo a aquel que se los pida? Si nosotros pedimos Espíritu Santo, recibimos Espíritu Santo. El problema es por qué el Espíritu Santo en nuestra iglesia parece que no está funcionando en nosotros. ¿Dónde están los frutos? ¿Hacia dónde vamos? Hay una urgencia impresionante de madurar, una urgencia impresionante de crecer, ir más allá de lo que hemos hecho toda la vida como iglesia, y que está bien, o estuvo bien por un tiempo, pero el mundo nos ha ganado, nos ha rebasado. El Señor Jesús oraba así, decía, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo preserves del maligno. Y hoy en día el mundo lo vemos con todos sus escándalos, con todas sus legalizaciones de cosas inmorales, y el mundo nos está ganando en sus costumbres, en sus enredos, en sus perversiones. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Podemos hacer algo diferente? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo el día de hoy descendiera como muchas otras veces, pero esta vez no lo resistiéramos? Esta vez nos atreviéramos a vivir en el Espíritu y tuviéramos los frutos del Espíritu y
tuviéramos las valentías del Espíritu y a ver a quién de nosotros nos cierran la boca una vez que el Espíritu Santo haga su unción sobre cada uno y salgamos a predicar con valentía, a vivir y a dar un testimonio creíble, como lo mencionaba el documento de la puerta de la fe con Benedicto. ¿Quién de nosotros? Es hora de madurar, es hora de cambiar. Vamos a tratar de iluminar nosotros un poquito, calentar el lonche para que una comida salga sabrosa en el horno. No se pone así nomás y se le va prendiendo despacito. El horno tiene que estar bien caliente. Los cantos de ambientación que estos muchachos han preparado son para ir suscitando en nosotros un espíritu comunitario que invoque, alabe y glorifique el Espíritu de Dios. La palabra de Dios tratará de hacer lo mismo en nosotros, pero la última parte la vas a hacer tú. Un contrato siempre lo firman dos. Las alianzas siempre fueron entre dos. El pueblo, sí. Dios, sí. Uno siempre fallaba, uno nunca fallaba. Hoy nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la nueva iglesia, la que emerge a través del influjo de la presencia del Espíritu Santo, está llamada a responder. Nos estamos haciendo viejos todos aquí. Unos empezamos a predicar muy jóvenes. Éramos raros en esa época. A los 24 años, el micrófono por primera vez en la mano. A este que le picó. Es una situación extraña, pero ya pasaron muchos años. 26 años predicando. Y aquí hay gente que tiene 40 de sacerdotes. Y otros por allá 50 en el servicio de la iglesia. Y nuestro obispo don Vicente 60. Y van pasando los años y nos estamos haciendo viejos. Y la iglesia nunca se puede hacer vieja, porque en su corazón vive el evangelium, la buena nueva. Y lo nuevo no se puede hacer viejo, a menos de que se avejante con nuestra manera de vivir y con la manera de ser. Vamos a invitar al Espíritu Santo, pero de una manera diferente. Si tú quisieras llamarle la atención a alguien el día de hoy, ¿qué harías? Si el día de hoy sería tu día predilecto, el día que has elegido para tener pareja, para ponerte de novio, el día que quieres que el gran político se fije en ti, ¿qué harías? ¿Cómo llamarías la atención del Señor de los señores, del Rey de reyes, para que se fijara en ti? Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, pero se fija en quién. Levante la mano los humildes que vinieron esta noche. Hay uno nada más, ni modo, no es competencia. Una humilde, 3 humildes pecadores, ¿verdad? Si se fijan, yo tenía un amigo que decía, en humildad les gano a todos. Levantaba la mano, ¿verdad? Vamos a hablar de este espíritu, vamos a hablar con la palabra de Dios, los primeros síntomas del espíritu. ¿Dónde se escuchó? ¿Qué se oía decir del Espíritu Santo? La primera noticia la tenemos en Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel en el capítulo 36, si alguien va a tomar alguna nota, voy a dar la cita completa. En el versículo 24. Dice así: los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos, los traeré de vuelta a su tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos.
que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios. ¿Alguien sabe cuándo escribió esto el profeta Ezequiel? Más o menos 600, 500, 700, ¿quién da más? Años antes de Cristo. ¿Cuál era el problema del pueblo? ¿Un corazón qué? ¿Un corazón de qué? De piedra. ¿En tu casa no hay corazones de piedra? Allá afuera en tu trabajo no hay corazones de piedra. En la iglesia hay corazones de piedra. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un corazón de piedra en nuestro corazón? ¿Qué siente un corazón de piedra? Un corazón de piedra se puede compadecer, puede sentir misericordia. ¿Dónde va a quedar la promesa? Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. ¿Cómo vas a ser compasivo y misericordioso si tenemos un corazón de piedra? Son los primeros antecedentes que la Sagrada Escritura, dentro de toda la riqueza que nos ofrece en términos del Espíritu, nos empieza a hablar. Dios empieza a hacer un señalamiento de que el pueblo no puede seguir con su corazón duro, rígido. Hace ratito lavábamos con las manos, con cantos. ¿Quién estaba lavando con el corazón? Si se hubiera callado la música, si se hubiera callado el abanico y los aplausos, ¿se hubiera oído nuestro corazón? Un corazón que experimenta amor, un corazón que experimenta el perdón, un corazón que experimenta compasión. Hermanos, no podemos seguir haciéndonos tontos. Si tú te le paras a alguien enfrente de tu casa y le dices, te quiero mucho, y si se lo dices de mentiras, aunque le digas te quiero mucho, ¿te lo creen? Tú te le puedes parar enfrente a tu novio, a tu esposa, y le dices te amo. ¿Tú crees que la esposa o el novio van a saber si les dicen la verdad? Yo quiero que alguien me diga si el amor se puede fingir. Y si tú eres capaz de descubrir el amor fingido. ¿Se puede fingir el amor? Levante la mano los que descubrirían si a alguien de ustedes les dijeran que los aman fingidamente. A ver, levante la mano. Uy, ustedes son presa fácil del engaño. Cualquiera que les diga cualquier cosa. ¿De veras así? ¿Así están de ríos? ¿Sí? ¿O es parte del corazón empedrado que todavía está ahí, que no responde? Si nosotros seguimos con este corazón duro, no va a pasar nada. ¿Qué ablanda el corazón del ser humano? ¿Qué lo ablanda? Que no el amor. Hemos sido amados por Dios. Sabemos que hemos sido amados por Dios y nuestro corazón no se ablanda. No se les ablandó entonces y no se nos ablanda hoy. ¿Qué sí nos ablanda el corazón de verdad? Pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI. ¿Qué nos ablanda el corazón? Les digo algo que no a nadie le gusta: el sufrimiento. El sufrimiento ablanda el corazón. El sufrimiento quita lo soberbio. El sufrimiento te quita lo rígido. No queremos sufrir. Nos enteramos que alguien muere de la noche a la mañana. Estaba dormido, se acostó plácidamente y ya no despertó. ¡Qué bonita muerte! ¡Qué bonita muerte! ¡Qué raro! Porque en las oraciones de la iglesia dice que no nos sorprenda la muerte de improviso, que nos dé la oportunidad de prepararnos, porque morir así de repente, ¿quién nos garantiza que vamos al cielo? Está bueno que estemos confiando en la misericordia de Dios, pero no abusemos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para el que verdaderamente hace uso de ella, se pone bajo la tutela de esa misericordia y camina en los pasos de la misericordia de Dios, sabiendo que es un miserable y que los pecados le son perdonados si hace uso de la misericordia. Pero hay gente que no hace uso de la misericordia, hay gente que hace abuso de la misericordia. De todas maneras, Dios me va a perdonar. De todas maneras, tú haz lo que te dé la gana. Sigue así. Hermanos, si ustedes no me dan permiso de hablar así con la palabra de Dios, podemos ir a cantar a muchos lugares y a bailar.
Pero la palabra de Dios no tiene que cuestionar a fondo a todos. El Espíritu Santo no se andaba con enredos. Un día una pareja de recién casados les gustó mucho cómo se comportaban los primeros cristianos y vendieron una propiedad que tenían. No se menciona que tuvieran hijos, deben haber sido recién casados. Y se pusieron de acuerdo para ir con Pedro y decirle: Pedro, queremos vivir con ustedes los cristianos. ¿Qué tal si aceptas esta oferta para involucrarnos en la comunidad? Porque acabamos de vender un terreno. Y se pusieron de acuerdo, la esposa y la esposa, en decirle a Pedro que lo habían vendido en un precio diferente al real. Llega el esposo y le dice: ¿y en cuánto lo vendieron? Le dice Pedro: en tanto. Al momento de pronunciar la mentira, cayó muerto el esposo. Al ratito llega la esposa muy tranquila y viene muy contenta a decirle a Pedro que habían vendido el terreno. En cuanto lo vendieron, y ratifica la mentira de su marido, y los dos caen muertos. Pedro se dio cuenta que lo estaban engañando, porque Pedro leía las mentes, porque la acción del Espíritu Santo le decía a Pedro: aquí hay unos engañadores, punto. Cuidado cuando Dios se enoja. Tenemos muy poquitas escenas en el Evangelio en que Jesús se enojó. Yo puedo recordar así nomás como unas dos. Una era mediodía y tenía hambre y fue a buscar a una higuera fuera de temporada, inclusive dice, a ver si tenía algún higo por ahí. Y peligroso cuando uno tiene hambre, ¿verdad? Pero peligroso cuando el Señor de señores y el Rey de reyes tiene hambre. Hambre de frutos, hambre de resultados. Esculcó por todos lados en el follaje de la higuera y no había ni un mísero higuito. Que nadie más vuelva a comer de tus frutos. ¿Para qué ocupas la tierra estéril? Al día siguiente pasaron por ahí, lo oyeron sus discípulos. No pasó nada de repente. La higuera siguió verde. Al día siguiente pasaron por ahí y vieron que la higuera estaba seca hasta la raíz. Abusados, si algún día Jesús llega a nuestras vidas exactamente con la misma hambre de algo de ti, de algún fruto. Un día se enojó Jesús, toda la vida había visto a los vendedores y a los cambistas, pero un día se enojó y hizo una estampida de ganados y de borregos y de todo. Hizo un cordel de todo lo que había por ahí y echó para afuera el ganado. No le pegó a nadie, nomás al ganado, lo arreó, lo echó para afuera y volvió todas las mesas de los cambistas. Entró a las casas de cambio y se las hizo ahí un enredo, todo tirado al suelo. No hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, es casa de oración. Otra vez el mismo reclamo al corazón. ¿Cuándo pues? ¿Cuándo nosotros, 20 siglos después, vamos a asumir estas cosas ya en nuestra vida? Somos la última generación de la iglesia, por lo menos hasta ahorita. Somos los últimos que estamos vivos. Somos los protagonistas de la historia de la salvación. Abraham hizo su parte, Isaac, Jacob, Moisés, maravillosamente, cada uno de los profetas, todos hicieron su parte. La parte que falta es la nuestra. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿Quién? Pedro se encerró después de la crucifixión de Jesús, atemorizado. No se movían de ahí. El día que vino el Espíritu Santo les cambió todo. Progresivamente el Espíritu Santo fue dándole la valentía para hacer lo que tenían que hacer. Hoy en día yo con cierta pena me atrevo a ver que muchos de los que nos decimos católicos no somos. Antes decían: oye, ¿y de dónde viene aquella persona? Es de familia muy católica. Y era bien visto, solamente por esa trayectoria. Hoy eso ya no significa nada en nuestros tiempos. México entero podría decirse que era católico.
Después entraron los hermanos protestantes y cambiaron la dinámica, pero en todos lados en la sociedad se fue quitando el arraigo del fervor y de la devoción. ¿Y qué parte del México católico entonces aprobó el aborto en el DF y lo seguirá aprobando en otras entidades federativas? ¿Qué parte de la voz de los católicos seguirá callada? ¿Dónde están nuestros hermanos que dieron la vida hace 80 años y que fueron capaces de defender la fe en nuestro país? ¿Qué pasaría si hoy en día las mismas condiciones políticas nos viéramos en la misma situación? ¿Seríamos nosotros los nuevos cristeros de nuestro país? ¿Daríamos nosotros la vida por defender la fe? Cuando no somos capaces ni de defenderla en la mesa de la reunión en la que nos sentamos con los miembros de nuestra propia familia, sin más armas que la discusión, que la retórica y que el diálogo, y que no pasa otra cosa más que terminamos peleados o terminamos callados o terminamos sometidos ante una postura pagana. ¿Dónde están los católicos hoy en día? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo si no vamos a dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo? El Espíritu Santo no viene a nuestro corazón y a nuestra mente para que hagamos negocio, para que tengas más salud, para que te conviertas en una persona respetabilísima en la sociedad. El Espíritu Santo tiene como encargado implementar el reino de Dios en el mundo. Y la unción del Espíritu Santo, con sus obras, sus prodigios, sus milagros, están hechas para el bien común, no para tu bien personal. No vamos a recibir un Espíritu Santo que sea notorio si no somos capaces de voltear a ver a los demás con la actitud que Jesús quería de nosotros, con un corazón de carne servible al otro, no inútil a nuestra sociedad. Es inútil clamar a Dios si no estamos dispuestos a hacer su voluntad. En la antigüedad decía: yo ya no quiero más becerros de tu casa, me molesta solo de oír, de oler esa grasa que quemas y que antes me agradaba. No aceptaré ni un novillo de tu casa, ni uno más. No me vengas con ofrendas. Un corazón contrito y humillado, eso es lo que necesito. ¿Para qué sirve lo demás si no hay un corazón? Si hasta nuestras sociedades prehispánicas lo entendían, en unos ambientes totalmente tergiversados, la ofrenda por excelencia en nuestras comunidades indígenas, y que se espantaban los primeros misioneros venidos de Europa, era que el sacerdote ponía sobre el altar a la víctima, al guerrero, y de un solo cuajo, el chiste era sacar el corazón palpitante, ardiendo, y ofrecérsela a sus dioses. Desde siempre el ser humano ha entendido que la ofrenda número uno es el corazón, y si no hay corazón, nos convertimos en una sociedad de caínes que ofrecen despojos, desperdicios, porque los Abeles han sido asesinados y se han quedado atrás. Dejemos que el Espíritu Santo caliente nuestro corazón. Si no dejamos que el Espíritu Santo caliente nuestro corazón, el Espíritu Santo, aún con sus bondades, aún con sus dulzuras, aún con la capacidad de transformar nuestro corazón, no lo va a lograr, no va a poder. Dios es un verdadero caballero, decía alguien por ahí. No se puede contra el libre albedrío. Sobre el corazón humano es el único lugar en el que el Señor del universo no tiene poder. Tiene poder para todo lo demás, pero el corazón humano, tú eres el que tienes el poder. Tú decides. Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este negocio es de amor. Y Pedro reconoce que no lo ama al nivel del Señor. Señor, tú sabes que te quiero, te pillo. Pedro, me amas, me agapas. Señor, tú sabes que te pillo, que te quiero. Por tercera vez le preguntó en la sintonía: entonces, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, pero no solamente que le haya preguntado 3 veces, le preguntó porque asume y entiende
la clase de amor que tiene Pedro. Te quiero. Le preguntaba yo a nuestro quinto obispo, Juan Manuel Mancilla, ¿cómo traduciríamos esa expresión de aquel entonces a nuestra expresión actual, en la forma en la como nos externamos el cariño nosotros? Pedro, entonces, ¿me quieres? Y Monseñor me decía, me caes bien, me caes bien. Imagínate cómo nos iba a entristecer Pedro. O sea, ¿te caigo bien, Pedro? Oye, necesito que pastorees y apacentes mis ovejas y mis corderos, y que te entregues por ellos, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hermanos, nuestra iglesia está sufriendo terriblemente. Ninguno de ustedes aquí tiene más de 600 años. Fue la última vez que aplicó un papa. Está sufriendo. Uno no se va de la casa cuando las cosas están bien. Está difícil la cosa. En todos lados. Tenemos los últimos 10 años sufriendo en la iglesia. El mundo está avanzando a pasos vertiginosos en la destrucción de la vida, en la legalización de todas las atrocidades que antes eran, y dice la Escritura, deberían ser vistas con vergüenza, decía San Pablo. Si nosotros no hacemos la diferencia, si no nos convertimos en la levadura de la masa, en la sal de la tierra, díganme de qué le sirve al Señor esta clase de rebaño. ¿De qué le servimos al Señor? ¿Quién quiere tener un corral lleno de ovejas improductivas, lleno de novillos que nomás están engordando para el día de la matanza? ¿Verdad? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Permítanme otro texto, del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Jesús va a hacer un anuncio. Dice en el versículo 26, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Saben qué es lo que habla fundamentalmente? ¿Saben ustedes qué idioma habla el Espíritu Santo? ¿Tienen ustedes alguna idea? Porque dice que el Espíritu Santo, cuando vino sobre los apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos, dice, hay 14 nacionalidades diferentes allá afuera, y todos los oyen hablar ¿en qué? En su lengua nativa. Dicen, oye, ¿qué no son estos judíos? ¿Cómo los oímos hablar todos en nuestra lengua original? ¿Qué los estaban oyendo? ¿Qué estaban oyendo hablar? ¿Alguien se acuerda de cuál era el tema que hablaban los apóstoles cuando estaban hablando ungidos por el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo? Dice el texto, y todos los oíamos hablar las maravillas de Dios. ¿Saben cuáles son las maravillas de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Saben qué idioma entonces habla el Espíritu Santo? Palabra de Dios. Al Espíritu Santo no lo podemos consultar como si fuera un oráculo extraño. Hoy en día hay muchos católicos que más que católicos son espiritistas. Y lo digo con mucho respeto. A ver, vamos a preguntarle al Espíritu Santo si esto es adecuado o no es adecuado. Y agarran un monte terrible y una alucine terrible, y de todo se les inspira, menos cosas de Dios. San Pablo decía, mucho ojo, tienes que hacer un discernimiento para que descubras qué espíritu te está moviendo. Hay gente que viene al Santísimo 1 hora, 2 horas y sale hablando de todo y criticando de todo, echándole a todo. ¿Tú crees que ese hombre estaba, esa mujer estaba frente al Señor, escuchando su palabra, dejando que su corazón se transforme?
muy fácil caer en el engaño, muy fácil. Con la palabra de Dios, con la comunidad, con la vida sacramental, lo podemos prever. Con la palabra de Dios se han hecho escándalos cuando se manipulan. Sin la palabra de Dios se hacen escándalos, porque cada quien inventa el Dios que le da la gana. Por eso el Espíritu Santo es el intérprete. ¿Y cuál es la función de un intérprete? Encontrar el sentido adecuado de lo que quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? El Espíritu Santo es el interventor, el paráclito, el ayudante, el abogado, el traductor, el intérprete de lo que Dios quiere. Sin el Espíritu Santo, los apóstoles vivieron junto a Jesús muchos años, cuando menos 3 años de su servicio. Y había muchas cosas que no le entendían, pero cuando vino el Espíritu Santo, sucedió el milagro maravilloso de llevarlos a la verdad plena. Leamos otro texto, en el capítulo 16, el versículo 7. Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselos. ¿Cuál es entonces el gran interés de Jesús de ascender al cielo? No es solamente recuperar su gloria, no es estar en el lugar donde ya estaba antes, no es sentarse a la derecha del Padre solamente, es enviarnos al Espíritu Santo. En la última cena Jesús oró así: Padre, yo te pido que estos que han creído en mi nombre estén conmigo un día, que vean mi gloria, que compartan conmigo. Y esa es la invitación. ¿Cómo nos sentiríamos honrados si un personaje de alta categoría nos invitara a cenar a su casa? Y lo presumiríamos. Me invitó fulanito de tal, voy a cenar en su casa. Tenemos una invitación abierta. Un día dentro de unos pocos años. Un día. Si cumplimos la palabra de Dios, nos sentaremos a la mesa del gran rey. Y a diferencia de todos los reyes que hemos conocido, temporales en esta tierra, este rey maravilloso nos servirá. Él mismo nos servirá a la mesa. Hemos oído tantas veces esto. Yo me pregunto, ¿aún lo creemos? ¿Cómo se llama el año que estamos viviendo? ¿El año de la qué? De la fe. ¿Y hay alguien que pueda, o algún instrumento, alta tecnología, que pueda medir la fe? ¿Cómo se mide la fe? ¿Cómo se mide la fe? Aquel que cierra los ojos de una manera muy bonita cuando reza, aquel que sabe postrarse en el suelo. ¿Cómo se mide la fe? Testigo del amor de Dios. ¿Y eso cómo se concreta? Con la obra, con la chamba, con tu forma de vivir. Es el año de la fe. ¿Y qué pasaría si el año que viene ya no hay fe? Es el último año en que la fe se ofertó, con F de fe. El último año. ¿Qué pasaría si sucedieran cosas que nos arrebataran la fe de la noche a la mañana? ¿Alguna vez has perdido la fe, aunque sea momentáneamente? ¿Alguna vez has pasado por alguna situación donde dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Imagínense a la Virgen María diciéndole esto al ángel: María, has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y toda la historia de la salvación pendiente de alguien. ¿Cuál es la respuesta que el ser humano debe tener para Dios? Fiat, sí. Genoito, amén. No hay más que una. Sí quiero. Oye, tengo para ti una especial misión. Sí. Envíame a mí. Yo iré de parte tuya. Envíame. ¿Y nosotros qué decimos?
no sé, no estoy preparado, no sé, me da pena, me da vergüenza, no me atrevo. ¿Y quiénes van a estar ahí? Yo te envío, no digas que eres un muchacho, yo te envío y les hablarás de parte mía. Y algunos ya se nos están quitando los muchachos muy rápido, así que por favor, urge que todos nos pongamos las pilas y trabajemos rápido. Estamos haciendo una historia rápida del Espíritu Santo. Primeras noticias en Ezequiel, Jesús lo anuncia. ¿Qué pasa el día de la llegada del Espíritu Santo? El día de la llegada del Espíritu Santo pasa algo que no se esperaba. Miren, hay dos versiones muy buenas que vale la pena ver, dos puntos de vista. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido. ¿Saben ustedes cómo se le decía al Espíritu Santo en la lengua original, en el hebreo original, en la antigua alianza? El ruah. Era una expresión más que un vocablo. Y después al griego se tradujo en neumatón. ¿Se acuerdan lo que antes se vendían como neumáticos? ¿Por qué se decían neumáticos? Porque tenían aire adentro, el aire. Dios explica que el Espíritu Santo es como el aire. No se ve, ni de dónde viene, ni a dónde va, decía Jesús, pero te mantiene vivo. A ver, deja de respirar. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo pones en pausa y Ave María Purísima lo que somos capaces de hacer cuando hacemos lo puro que nos da la gana. Ese día se oyó una ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaba y aparecieron unas lenguas como de fuego. Saquen la lengua todos, saquen la lengua, de veras, se los pido. Digo, si no pueden obedecer esto, ustedes creen que van a obedecer todo lo que yo les estoy hablando en la palabra de Dios. Saquen la lengua, ¿verdad? Siempre que queremos que el Espíritu Santo venga, abrimos las manos, ponemos la mano en el corazón, abrimos nuestra mente. Hay que abrir la boca también, como que de se vengan para acá. Ezequiel, cómete ese libro, cómetelo. Es un dulce en la boca y en las entrañas amargo. Es necesario comer palabra de Dios. El Espíritu Santo se apareció como una lengua, como lengua de fuego. Iluminaban. Pero acuérdense que el Espíritu Santo es un ¿qué? Intérprete, para que pudieran entender lo que estaba pasando. Se posó sobre cada uno de ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresar. Y no eran lenguas que no se conocieran. El don de lenguas es un don maravilloso que algunas personas tienen para alabar a Dios, y está bien. Aunque San Pablo va a decir, si no hay quien los interprete, pues ¿para qué? Hay que tener mucho cuidado, se hace a veces abuso de los dones de Dios. Se les puede manejar con esterilidad si no se maneja con discernimiento. Se aparecieron lenguas de fuego para que hablaran lenguas nuevas, lenguas que no hablaban, pero que todos los seres que había afuera las entendieron. Allá afuera estaban muchos gentes que habían venido, no voy a citar las nacionalidades, pero había muchísimos, y todos hacían la misma expresión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos entenderlos en nuestra lengua materna? ¿Verdad? Pedro tuvo que tomar la palabra y les dijo a todos los que estaban afuera, porque empezaron a decir algo raro de ellos. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaría si allá afuera ustedes salen cantando y bailando? Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. ¿De dónde vienen esos? Algunos se reían y decían, están borrachos. Fíjense las dos ópticas. Se recibe el Espíritu Santo y el mundo dice, está borracho. ¿Cómo se comporta un borracho? Sin sentido, no sabe lo que hace. Pedro toma la palabra y les dijo, no se les ocurra pensar que estamos borrachos.
Apenas son las 9 de la mañana. La hora 13, ¿verdad? Sino que se está cumpliendo lo anunciado por el profeta. Se recibe el Espíritu Santo y cambia la vida, transforma la vida cuando lo dejamos actuar. Hay un texto maravilloso en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Te estoy dando una serie de rompecabezas, de piezas de rompecabezas, para que tú descubras también cómo va tu vida y qué hay que hacer. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró ahí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y adivinen qué le contestaron: ni siquiera hemos oído hablar que exista el Espíritu Santo. Eran discípulos de Jesús, estaban en Éfeso, nunca habían oído. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautizo han recibido? ¿Saben qué pudiéramos decir entre paréntesis? Si en nuestra iglesia alguien vive sin el Espíritu Santo, no está completada la obra, no está adecuado, algo falta, no se fragua lo que Dios quiere en tu vida. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerle las manos Pablo, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. ¿Alguien sabe lo que quiere decir profetizar? Mucho cuidado, Hay gente que cree que es profeta porque empieza a hablar del futuro. La palabra profeta viene del griego profemi, el que habla en lugar de otro. Profetizas cuando hablas palabra de Dios. Eso es lo que te corresponde hablar. Y eso es uno de los grandes carismas con el que fuiste ungido en tu bautismo. El de la intercesión del sacerdocio, del servicio del rey, y el de la profecía, hablar palabra de Dios. Para eso nos ungieron, para eso nos encaminaron en un sacramento de iniciación. Hermanos, las obras del Espíritu solamente se pueden realizar con el Espíritu Santo. Si no dejamos al Espíritu Santo hacer la obra, va a pasar aquella frase. San Pablo decía: no entristezcan al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Vamos a leer un texto más. Hechos capítulo 7. ¿Por qué les estoy hablando palabra de Dios? ¿Por qué palabra de Dios? ¿Por qué no estamos haciendo otra cosa? ¿Por qué con palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo es el intérprete de la palabra de Dios. Si queremos recibir Espíritu Santo, tenemos que hablar palabra de Dios. El Espíritu Santo no llega a la mitad de una fiesta, no se aparece en un bar, no se aparece en un crucero, se aparece en la iglesia, donde se reúne la comunidad, donde se invoca el nombre de Jesús, donde se lee la palabra de Dios. Ahí tiene acción. ¿Y en quién se notará más? ¿A quién sí se le posará una lengua de fuego que lo ilumine? Al que permita y deje que el Espíritu Santo haga su obra. Fíjense bien lo que dice aquí. En el capítulo 7, versículo 51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Hoy ya no podemos hablar así porque aquí no hay judíos, pero somos un pueblo que lleva 2000 años desde el sacrificio de Jesús peregrinando como católico. Hoy la circuncisión no tiene ningún valor para nosotros.
Pero el sacramento de iniciación, ¿cómo se llama? Bautismo. ¿De qué le sirve a uno el bautizo si sigue con la cabeza dura? ¿De qué le sirve? Yo les pregunto, ¿en el infierno habrá bautizados? ¿El bautismo te puede salvar? ¿No o sí? Sí. ¿Ves por qué tienen que ir a clase? El bautismo, claro que salva siempre y cuando permitas y sigas en el camino de Dios. El bautizo es la vacuna. Tú llevas a los niños chiquitos a vacunar para que no les pegue una enfermedad. Llevas a tus hijos a bautizar para que inicien y vayan por el camino de Dios, para que no sufran las enfermedades de este mundo. A ustedes no les ha hecho ningún bien, no les abrió el corazón. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero no la han cumplido. Hemos vivido 21 siglos de incumplimiento de la voluntad de Dios en la era moderna y otros 15 siglos para atrás antes de Jesús. Hermanos, cierra tus ojos. No es para que te duermas. Lo único que quiero dejar bien en claro con la palabra de Dios es que solamente a través de la palabra de Dios podemos recibir la gracia de empezar una vida nueva. Las palabras humanas nos entran y nos salen por un oído. La palabra de Dios debe quedarse en el corazón. Si tuviéramos palabra de Dios en nuestro corazón, tuviéramos frutos del Espíritu. El Espíritu está entrenado, si se puede decir de esa manera, entrenado para que nosotros, una vez que lo recibamos, demos fruto. Los frutos del Espíritu Santo son la caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Señor, esta noche, si queremos el Espíritu Santo, lo queremos para hacer tu voluntad. Lo queremos para pasar como Jesús por este mundo haciendo el bien. Lo queremos para hacer lo mismo, Padre, que hizo tu Hijo, destruir las obras del diablo. Lo queremos para mantenernos firmes en la fe. Lo queremos porque sin fe nadie verá a Dios. Queremos, Espíritu Santo, para que nadie nos arrebate lo que tú nos has conseguido por medio de tu propio bautismo, Señor. Tu sacrificio en la cruz y tu sangre derramada han sido para nosotros la unción necesaria para acreditarnos como hijos de Dios. Danos el Espíritu Santo para que no desperdiciemos tus gracias, para que no desperdiciemos las bendiciones que tanto añoramos. Concédenos, Padre bueno, por el nombre de Jesús, en esta vigilia de Pentecostés, algo diferente. Ayúdanos a renovar la iglesia, renovándonos nosotros mismos. Ayuda al Papa Francisco a adentrarse en el misterio de la gracia, para exhortar a esta iglesia que camina en tiempos tan difíciles, como quizás nunca habían existido antes, en la fidelidad del Señor Jesús. Hemos comprendido a estas alturas de nuestra vida lo que el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 decía: en boca de Jesús, sin mí nada pueden hacer.
queremos hacer, Señor, tu voluntad. Concede, Espíritu Santo, a todos aquellos que anhelan en su corazón hacer tu voluntad. Y que a pesar de las miserias del pecado, de las esclavitudes de las costumbres, de nuestras propias patologías, de nuestros propios enredos, danos esta primicia de tu Espíritu. Síguenos dando de tu Espíritu, del mismo que nos diste cuando nos bautizaron, cuando vivimos la confirmación. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, el Espíritu Santo es el protagonista de la Iglesia. Danos, Señor, la gracia, la bendición de recibirlo en tu nombre. No venimos a desvelarnos, venimos a alabarte, a bendecirte. Tú prometiste, Señor, que nos preservarías del maligno. Sabemos que si te persiguieron a ti, nos perseguirán a nosotros también. Pero si obramos con el poder del Espíritu, este mundo conocerá que tu iglesia sigue viva y que en cada uno de nosotros tú tienes un profeta y que en cada uno de nosotros tú tienes un discípulo y que en cada uno de nosotros pues, tú puedes, Señor, obrar tus prodigios, tus milagros, tus sanaciones. Y yo te invito, hermana, hermano, esta noche a que le pidas al Señor el milagro más grande que se te pueda ocurrir. Yo te voy a sugerir uno, el más grande de todos, tu conversión definitiva al Señor. Imagínate si ese fuera el gran fruto derivado de esta oración comunitaria, que pudiéramos dejar para siempre las obras del pecado atrás y a partir del día de hoy, como discípulos fieles, nos mantuviéramos haciendo y obrando tu voluntad. Derrama tus gracias, Señor. Derrama tus gracias. Ven, Espíritu Santo. Díselo en tu corazón. Ven, Espíritu Santo. Desde pequeño nos cantaban aquella canción. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo.